Adelante, profesora Costa, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes y el comité por permitirme exponer. Bueno, básicamente, en conferencia vamos a empezar con estas vistas. Esta es una vista de Panamá en el espacio. Luego aquí tenemos la posición de la Tierra en el sistema solar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen de nuestro sistema solar en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, eso es para tener un poco de contexto de unas preguntas que trata de responder la astronomía, pues. Bueno, la conferencia es Avances propiciados por la astronomía, ¿no? Profesor Leomar Acosta. Bueno, básicamente la astronomía trata de responder estas dudas que siempre ha tenido el ser humano. ¿Dónde estamos? ¿No? Y cuáles son las dimensiones temporales y espaciales de nuestro entorno. Bueno, la astronomía siempre ha tenido un impacto significativo en nuestra visión del mundo. Las culturas tempranas identificaban los objetos celestes con los dioses y tomaron su movimiento a través del cielo como profecía de lo que estaba por venir, ¿no? Y eso fue una rama que se desarrolló como la astrología, ¿no? Pero no es una rama como tal del conocimiento, ¿no? Los frutos del desarrollo científico y tecnológico en astronomía, especialmente en áreas como la óptica y la electrónica, se han convertido en imprescindibles para nuestro día a día, con aplicaciones como computadoras personales, satélites de comunicación, teléfonos móviles, posicionamiento global, paneles solares y escáneres de resonancia magnética, ¿no? Bueno, la astronomía es una ciencia que busca explicar todo lo que observamos en el universo, desde los cometas y planetas en nuestro propio sistema solar, desde las galaxias distantes hasta los ecos del Big Bang. Quienes deciden estudiar astronomía o incursionar en este campo viajan al cosmos, dejando atrás las limitaciones de nuestro propio planeta, ¿no? Bueno, la pregunta de que dónde estamos, entonces, eso la astronomía nos respondía por dando la posición y la orientación en la bóveda celeste. A través de la historia humana, los seres humanos miraron el cielo para navegar en los vastos océanos. O sea, se utilizaron diferentes instrumentos, ¿no? Entre esos instrumentos tenemos el astrolabio, que sirve para medir la altura angular, medida en arcos, grados de arco, del objeto sobre el horizonte. Para medir se enfoca a través bueno, el visor del objeto, por ejemplo, una estrella o un planeta, y en ese momento otra persona lee el número que la cuerda señala en la escala del astrolabio. Pero básicamente era que no tenían los astros la misma altura en la época del año y en la posición sobre donde estaba el observador, la bóveda celeste. Entonces esto fue un primer indicativo de posición, ¿no? También se utilizaba para determinar la fecha de la siembra y de las cosechas. En la época del Antiguo Egipto, las crecidas del Nilo se producían todos los años alrededor del 19 de julio, ¿no? En este caso, eso coincidía con la época que la estrella más brillante del cielo, Sirio, llamada Sotis en griego y Sotet en egipcio, tenía su orto helíaco y hacía entonces su primera aparición del año. Como la crecida del Nilo iba a fertilizar las tierras y alimentar el pueblo, la observación del orto helíaco de Sirio y más generalmente del cielo nocturno se volvió un elemento esencial de la civilización egipcia. El concepto de orto helíaco se refiere a que, o sea, de una estrella es su primera aparición por el horizonte este después de un periodo de invisibilidad, ¿no? Y tenemos un bosquejo de la ubicación de Sirio en la constelación de Canis Mayor. El día de 24 horas. Los egipcios también inventaron la división del día en 24 horas. Para navegar mejor en la bóveda celeste y medir el paso del tiempo, recortaron el cielo en pequeños grupos de estrellas, bien reconocibles, que se levantaban uno tras otro en el curso de la noche, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso del cielo a las 19 horas, ¿no? Un grupo de constelaciones. Bueno, esta es una imagen de estelario, ¿no? Pero es para representar el concepto, porque aquí tenemos las 19:56. Y en la misma posición, 23 horas y 58 minutos después, ya vemos que el cielo ha cambiado. Entonces, esto les permitía a ellos tener o sea, cronometrar el tiempo en la noche, ¿no?
Pero para el día entonces utilizaban el reloj solar. El reloj solar es un instrumento más antiguo para medir el tiempo, es decir, el paso de las horas, minutos y segundos. El observador conoce la hora actual a través de la sombra proyectada por un gnomo o varilla sobre una superficie en una escala horaria relacionada con la posición diurna del Sol. Entonces, esto, o sea, tanto la parte nocturna como diurna del Sol, digo, del día, era, eh, los antiguos griegos utilizaban eventos astronómicos para esto poder medir ese tiempo. Otra herramienta eran los obeliscos. Fueron los diseños más grandes y públicos de los relojes de sol. Había indicadores a su alrededor para marcar unidades de tiempo e indicaban la mañana, la tarde, el solsticio del verano, el día más largo del año, y el solsticio de invierno, el día más corto del año, ¿no? Tenemos una representación, bueno, una imagen del obelisco de Luxor que se encuentra erigido en la Plaza de la Concordia, ¿no? Esto, bueno, en el caso de los griegos, para también tratar de responder esto de dónde estábamos, ellos crearon el concepto de las esferas y crearon el concepto del geocentrismo. O sea que era un concepto basado en esferas para explicar esto, o sea que la Tierra pues estaba colocada en una posición privilegiada, ¿no? También otro aporte de los griegos, que fue el concepto de medir el diámetro de la Tierra, ¿no? En este caso fue el astrónomo griego Eratóstenes, ¿no? Se atribuye a haber medido por primera vez la circunferencia terrestre en el año 230 antes de Cristo. Razonó que si el planeta es una esfera, entonces la línea que une dos lugares cualesquiera forzosamente es un arco. Si lograba medir la longitud de este como una proporción de 360 grados, un círculo completo, obtendría una medida a partir de la cual podría calcular la circunferencia total. O sea que él ya sabían que la Tierra era redonda, pues. Y aquí pues hay un video de Carl Sagan explicando este concepto, ¿no? Luego tenemos a Nicolás Copérnico, ¿no? El monje polaco. Casi un siglo antes de las situaciones que hubo con Galileo Galilei, supuso que el Sol era el centro del universo, o sea, la teoría heliocéntrica, y que la Tierra y los demás planetas giraban a su alrededor, ¿no? Esto fue un cambio de pensamiento, ¿no? Con respecto a lo que tenían los griegos, que esa teoría, y Ptolomeos, esa teoría pues, aproximadamente de 1300 1400 años pues, perduró hasta los trabajos de Copérnico que se llamaban las revoluciones del cosmos, ¿no? Pero esto nos indicaba un cambio de pensamiento con respecto a las ideas de los antiguos griegos, ¿no? Pero esto viene a tener mayor realce. Bueno, aquí tenemos el heliocentrismo, ¿no? Que era el modelo, como lo supone que el Sol se encuentra cerca de un punto central, por ejemplo, en el sistema solar o el universo, mientras que la Tierra y otros cuerpos giran a su alrededor, ¿no? Esta era la teoría que o sea, defendían los antiguos griegos, en este caso Ptolomeo, ¿no? Aquí tenemos una comparación de los dos modelos, el heliocentrismo y aquí el geocentrismo, ¿no? O sea, estas ideas crearon una ruptura en el pensamiento y fueron provocados básicamente por las observaciones que se realizaban, que no coincidían con la teoría eh, geocéntrica, que era la teoría de Aristóteles y Ptolomeo, y ellos, por ejemplo, era muy complicado, ¿no? Y se basaba, esa tenía una deficiencia que no explicaba el brillo de los planetas, el cambio de brillo, ¿no? Luego vino Galileo Galilei, que fue un astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático, físico italiano, y relacionado estrechamente con la revolución científica. Un hombre ya del Renacimiento, y mostró interés en casi todas las pues, ramas de la ciencia y las artes. Sus logros incluyeron la mejora del telescopio, gran variedad de observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia. Pero sus observaciones, ¿no? Que fue lo que él realizó por medio de este telescopio, que él no es el inventor, pero sí el mejorador del mismo, ¿no? Donde él combina dos lentes
una positiva y una negativa, para lograr aumentos, ¿no? Pero esto le permitió a él este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, estos son básicamente los aportes que él hizo, pero él descubrió los satélites de Júpiter. Y fue la primera observación donde se notaba que unos cuerpos celestes no orbitaban alrededor del Sol, de la Tierra, perdón, orbitaban alrededor de Júpiter. Entonces, o sea, este aporte de la astronomía también hizo otro cambio en el pensamiento. ¿Por qué? Porque antes de la ciencia, antes de Galileo, se veía como que no necesitaba una prueba experimental. Y con Galileo se empieza este tipo de ideas. O sea, es como el nacimiento del método científico, que es uno de los elementos más importantes de la ciencia, ¿no? Entonces, es el ejemplo más claro de uno de los aportes de la astronomía al conocimiento y al avance del ser humano. Otro gran salto que se dio en esto fue la comprobación de los postulados de la relatividad de Albert Einstein por medio de eclipses. Bueno, ¿por qué era necesario el eclipse? Bueno, según la relatividad general, la fuerza de gravedad es un efecto causado por la curvatura de espacio-tiempo. Un cuerpo inmenso como el Sol, por ejemplo, distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor y hace que otros objetos menores tengan que seguir esta distorsión. Entonces, esto era lo que postulaba la teoría, o sea que había una posición aparente de las estrellas vistos desde el Sol y que en realidad estaba desviado o separado de la posición real de la estrella, ¿no? Y esto era lo que lograba el Sol. Bueno, entonces en 1919, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto se realiza, o sea, los científicos estaban poniendo a prueba la relatividad, o sea, las ideas de Albert Einstein. Y entonces se da un eclipse. O sea, empiezan a buscar eclipses para comprobar esto. Y uno de los eclipses que logra realizar esto es el eclipse de la ciudad de Sobral. Y uno de los ejemplos eh, donde la astronomía pues ayuda a comprobar un concepto físico. Porque también, por ejemplo, se utilizó en la década en el siglo XIX, se realizaron experimentos para medir la velocidad de la luz. Y se utilizaron eclipses en las lunas de Júpiter para esto. Bueno, otros aportes de la astronomía, por ejemplo, con el sector energético. Las compañías petroleras, Texaco y BP, utilizan IDL para analizar muestras de núcleo alrededor de campos de petróleo, así como para investigación general. Bueno, IDL es un software que se desarrolló a partir de los requerimientos de la NASA para el tratamiento digital de imagen, ¿no? También la empresa italiana llamada Ingenero ha creado colectores de radiación solar para aprovechar el poder del sol y obtener la energía de la Tierra. Han creado colecciones de espejos de 16 metros de diámetro que solamente, o sea, este tipo de desarrollo se utiliza también en telescopios, ¿no? Y también la tecnología diseñada para obtener imágenes de rayo X en telescopios de esta longitud de onda, también se utilizan para monitorear el plasma de fusión. La fusión, pues, es uno de las que puede ser una energía limpia y segura, ¿no? En el sector aeroespacial, pues, la observación de las estrellas y modelos de la atmósfera estelar se utiliza para diferenciar, por ejemplo, la punta de los cohetes de los objetos cósmicos. Y esto se estudia como método para sistemas de alerta, ¿no? Eh, por ejemplo, para distinguir la entrada de un cohete a la atmósfera, ¿no? Con respecto a un meteorito o un aerolito, ¿no? Las observaciones, pues, de la distribución estelar del cielo se utiliza para señalar y calibrar los telescopios, ¿no? Pero también se utiliza para orientar a las naves espaciales, ¿no? También los astrónomos han desarrollado, por ejemplo, contadores de fotones ciegos que pueden medir partículas de luz en una fuente durante el día sin ser abrumados por
las partículas procedentes del Sol. Esto se utiliza para detectar los fotones ultravioleta, ¿no? Que pueden provenir de los escapes de un misil, y lo que permite que la radiación ultravioleta pueda ser utilizada para detectar falsas alarmas, ¿no? Y también pues el sistema de posicionamiento global, que se basan, por ejemplo, en objetos astronómicos como cuasares y galaxias distantes para determinar posiciones precisas. Bueno, los principales aportes se han centrado siempre en el desarrollo de la tecnología y la transferencia del conocimiento. Y la otra parte fundamental es la contribución a darnos a entender dónde encajamos en el universo. Aquí tenemos una imagen que se tomó con una sonda espacial, donde aparece la Tierra, ¿no? Como un punto pálido ¿no? Y esto pues creó una frase de Carl Sagan que lo que lo motivaba a esta imagen. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. O quizás no haya mejor demostración de la locura de la vanidad humana que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo. Para mí subraya que nuestra responsabilidad es de tratarnos más amablemente unos a otros y para preservar y apreciar el punto azul pálido, que es el único hogar que tenemos y que hemos conocido, ¿no? No lo podemos reemplazar. Entonces, pues la astronomía nos da una perspectiva muy interesante de en qué lugar nosotros estamos. Y eso nos permite, pues, trazar planes y tener ideas más concretas de qué somos en nuestro entorno. Bueno, aquí terminó mi exposición.